Buenos días, bienvenidos a todos a otro unboxing de Web Vampiro, de uno de los últimos nocturnos que nos quedan por comentar y uno de los que me ha resultado más difíciles de conseguir, Washington Nocturno. De hecho, este es el primer libro que he conseguido de una especie de reimpresión hecha con papel fotográfico muy rara que nunca había visto en los libros de la factoría. Pero bueno, en lo que respecta al libro en sí, un libro publicado en 1995 por White Wolf y en 2001 la primera, tengo por detrás aquí el gato maullando, y 2001 por la factoría. Inicia con una página muy bonita, con una ilustración de de Joshua Timbrook a esta capital donde la majestuosa muerte mantiene su pálida corte entre la belleza y la decadencia, el vino. Percy Bysshe Shelley. Este es el esposo de la escritora de Frankenstein, si no suena, un poeta romántico muy famoso. El libro está dedicado casi prácticamente gira en torno a la figura de Marcus Beetle, un villano, un personaje, un antagonista en principio, que es el príncipe de la ciudad, que tras la caída de Lodin en los eventos de Bajo una luna ensangrentada que fueron publicados en 1993, es en esta época de la ambientación, en los 90, el príncipe más poderoso de los Estados Unidos, de la camarilla, y posiblemente realmente sea uno, digamos, de los vástagos más poderosos del mundo, siendo que es el jefe y lo tratan como si fuera el presidente de los Estados Unidos, pero a nivel de los vástagos, el presidente de la camarilla americana. Los temas que plantea este libro y que trata principalmente son, diría, dos. Son alta política y corrupción. Es un libro que gira en torno a la política, inevitablemente, ya que Washington es la capital política de los Estados Unidos y realmente es un estado insignificante en sí mismo, pero como es el punto en que eligieron para construir la Casa Blanca y construir el centro neurálgico de la red de estados sin que ningún estado tuviera más poder que otro, es un país y una ciudad en que su única importancia, su único valor es ser la capital de los Estados Unidos, lo cual no es poco, pero que más allá de eso no tiene ninguna historia, no tiene nada más. Fue creada exclusivamente para eso hace 200 años. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué transmite? Pues con esa corrupción, con esa alta política que te intentan transmitir, eh, vemos tramas, sobre todo en torno a príncipe Vittel, un poderosísimo Ventru de origen romano que habría viajado a los Estados Unidos poco después de la conquista, ¿no?, de América y que después de poner, y muchos creen que asesinar, al anterior príncipe, a la Tremer Marisa, ocupó el cargo tras los disturbios de la muerte, del asesinato de Martin Luther King. Vamos, que en esta época lleva 30 años gobernando. En el capítulo de historia, fijaos las ilustraciones, por cierto, muy chulas. Estas me gustan mucho, de Leif Jones, me recuerdan el Montreal Nocturno. Son bastante bonitas. Ahora resultan muy antiguas, muy anticuadas respecto a lo que se está publicando ahora en los libros de rol, pero tengo que reconocer que a mí me siguen gustando muchísimo estas ilustraciones. Y bueno, lo que comentaba respecto a la historia, el origen de Washington, ¿no?, como el punto, el barrizal, ¿no?, en el que empezaron a construir la capital pantanosa, ¿no?, de los Estados Unidos, entre Maryland y Virginia, como fue un punto importantísimo, un enclave prácticamente en la primera línea de batalla durante la Guerra Civil, donde los soldados de la Unión volvían a ser atendidos en los hospitales que construyeron más de 40, ¿no? En aquella época los Nosferatu se movían entre los heridos sin ocultarse, como si tuvieran la cara quemada por la metralla y las explosiones, alimentándose de las miles de víctimas de la guerra. Era una época atroz en la que la guerra civil dejó muchísimos muertos, la que famosas batallas como la de Pittsburgh o la de Saratoga, y que los Estados Unidos creció en ese entorno de guerra y los mismos vástagos medraron
en ese ambiente. La príncipe, que es esta ilustración que vemos a la izquierda, Marisa, ocupó por tanto la ciudad sin que realmente nadie se lo pusiera con gran importancia. Sí que hubo antes un príncipe bruja, pero fue asesinado por un asamita, posiblemente enviado por ella misma. Tampoco es que nadie se disputara el principado al bruja, ya que en ese contexto de guerra Washington era una ciudad débil, recién fundada y que carecía del prestigio y del poder que tenían otras capitales de estado, y que esta realmente no siendo ni siquiera la capital de un estado importante, pues no mostraba ningún pues, poder estratégico o prestigio. Entonces, bueno, Marisa gobernó con puño de hierro tras el fin de la guerra civil. Fue asesinado Abraham Lincoln. Vemos cómo hizo un pacto con los Nosferatu. Y cuando los Tremer intentaron enviar a alguien más válido que ella para ocupar el Principado, ya que ella era una especie de Tremer renegada, el enviado desapareció misteriosamente. Algunos dicen que devorado por ratas. Merisa también trabó alianza con los Toreador, purgó a los Bruja y durante mucho tiempo gobernó la ciudad. Sin embargo, fijaos que el capítulo no es muy largo. Sin embargo, algo ocurrió, y es que llegó este apuesto Ventru, este poderosísimo antiguo, ¿no? de origen extranjero, a la ciudad, y ambos quedaron enamorados, tanto Marisa como Marcus Vitel quedaron prendados el uno del otro, y poco a poco se estrecharon sus relaciones hasta el momento en el que la camarilla intervino pensando que Marisa tenía demasiado poder y que estaba influyendo directamente en la política de la presidencia de los Estados Unidos, y la ejecutó. Algunos dicen que el propio Marcus Vitel le filtró esa información a la camarilla, es decir, la traicionó. De ese modo, él, que se había convertido en su principal consejero, ocupó el cargo. Lo cierto es que pasara lo que pasara, Marisa fue ejecutada por los Justicares y sus arcontes, y el cargo lo obtuvo el Ventru Marcus Vitel. Aquí tenemos un repaso, un capítulo de geografía respecto a los lugares más interesantes de la ambientación, el Smithsonian, la famosa biblioteca, la habéis visto en algunas películas o series como Bones, el Mall, que lo llaman al centro, ¿no? Donde está el monumento de Lincoln, el gran obelisco, que lo llaman ahora mismo los ojos de Vitel, el Arboretum, la arboleda. ¿Qué más? Es una ciudad donde su principal importancia la tiene el ser el centro, el cuartel general de todas las agencias federales, el FBI, la CIA, está en Langley, Virginia, pero está al tiro de piedra, el Pentágono, todo, además, por supuesto, el Congreso de los Estados Unidos, todo tiene su sede, su cuartel general aquí. Es como si en Europa comparáramos esta ciudad con Bélgica, pero una Bélgica creada de la nada para ser la capital del Estado, una Bruselas que fuera solo y exclusivamente hubiera sido pensada para ser el centro de la Unión Europea. Y bueno, habla un poco del Watergate, del centro Kennedy, los aeropuertos. Hay una cosa que a mí me parece fascinante, que es la relación de esta ciudad con Baltimore, que prácticamente colindan. Una está insertada en el área metropolitana de la otra, y es que Baltimore, siendo esta una de las ciudades más prestigiosas del mundo, Baltimore es una de las ciudades más pobres y miserables, con una cantidad tremenda de población bajo el umbral de la pobreza, de raza negra, y totalmente metida o atrapada en el tráfico de drogas, ya que Baltimore es el principal puerto de entrada de los Estados Unidos del Atlántico, ¿no? Y es una ciudad que a mí me parece impresionante, increíble, Baltimore, puesto que es el escenario de una de mis series favoritas, que es The Wire. Tanta criminal como hay en Baltimore, tanta miseria como hay, evidentemente decidieron darle mucho poder al Sabbat en esa ciudad, y en este momento la ambientación es un campo de batalla entre el Sabbat y la camarilla. Por tanto, Washington, que está prácticamente unida a Baltimore, vive con una mentalidad de asedio, una fortaleza. El Sabbat
muy presente en la ciudad vecina, lanza constantes incursiones a Washington. Con lo cual el príncipe tiene la excusa perfecta, la razón indiscutible para tomar medidas ejecutivas sin que nadie tenga ningún poder de discutírselas. Le beneficia muchísimo a Marcus tener el Sabbat al lado. Y bueno, como decía, ciudades próximas: Annapolis, Baltimore, Fredericksburg. Annapolis es la capital de Maryland, una capital política también. Fredericksburg ya está en Virginia. El estar entre esas dos ciudades, entre esos dos estados, en la bahía de Chesapeake, pues a Washington la convierte en una especie de encrucijada.